En el mapa mundial, dos naciones son mundos separados. Literalmente, mundos separados. Que se encuentran totalmente en los otros extremos. Filipinas y México. Pero si miramos más de cerca, las conexiones comienzan a revelarse. Porque, por supuesto, durante 300 años, ambos países estuvieron bajo la colonización española. Y no es casualidad que ambos países compartieron influencias en su lengua, tradiciones, gastronomía y religión. Sí, estamos separados. ¿O no? Espera. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? ¿Lo oyes? En realidad, no estábamos separados, porque a pesar de la distancia, ambos países fueron los primeros en estar vinculados económicamente a través del comercio mundial. Ya existía una red comercial que unía continentes. Ese camino se llamaba el Galeón de Manila y transportaba cosas de todo Asia, especialmente también de China, hacia Acapulco. Es una de las primeras formas de globalización y unió físicamente a México y Filipinas, mucho antes de la Revolución Industrial, mucho antes de que Nueva York o Londres se convirtieran en centros financieros. Durante ese siglo, los barcos españoles, conocidos como galeones, surcaban el Pacífico transportando plata, seda, especias y sí, el idioma. Tenemos la misma historia porque éramos una colonia de España. Tenemos cosas en el lenguaje, palabras en filipino que vienen del náhuatl. Náhuatl es el idioma que hablaban los aztecas. Camote, palenque. Sabía que estas palabras vienen de eso. Así es. Sí. Pero espera, hay más, porque algunas frutas que comes acaban de ser intercambiadas y no son nativas de México o Filipinas. El mango que llegó a México fue el mango Manila, ya fue un mango 100% filipino, no de la India. Y esa es la historia de cómo llegó el mango a México, claro, aparte de otras muchas cosas. Sí, de hecho, los dos mundos que parecían separados fueron unidos siglos antes que muchos otros. Y no solo eso, porque México y Filipinas comparten la misma lucha, una lucha que continúa hasta hoy. My God, I hate trans. ¿Quieres saber hasta dónde llega esta conexión? Pues eso es exactamente lo que vamos a explorar aquí. Y no lo haré solo. Mi amigo Luis, un mexicano que comparte su vida aquí en Filipinas a través de sus videos en TikTok, me acompañará en este viaje. Hola a todos, estamos aquí con mi amigo Luis. ¿Cuándo viniste aquí en las Filipinas? Ya tengo 2 años aquí, se me quedan 2 meses más y cumplo 2 años. Y para trabajar, ¿no? Sí, estoy trabajando aquí. Pero eso no es todo. También nos acompañarán otros 2 mexicanos que viven en Filipinas. ¿Cómo te llamas? Brandon. Brandon, vale. Bueno, pues hoy cumplo 1 año aquí en Filipinas. Estamos aquí con Max. Hola, yo soy mexicano, soy profesor de español. Tengo 3 años viviendo aquí en Filipinas y pues estos 3 años han sido bastante interesantes. Así que acompáñanos a descubrir las profundas conexiones por qué mucha gente llama Filipinas el México del Asia. Y además descubriremos cómo los dos mundos separados son países hermanos. ¿Qué te parece las Filipinas? Bien, cuando yo ya no sabía nada de Filipinas, quizá pensaba que iba a ser muy diferente la cultura o religión. No sabía que ustedes eran católicos también. Sí, que me iba a encontrar como algo muy diferente. Pero no tanto. Y por eso me gustó, porque si no, creo que probablemente me hubiera ido de regreso a México. Ya aquí me tocó descubrirlo, conocer el país y la verdad fue la mejor elección que pude haber hecho en mi vida. Yo hubiese pensado que iba a llegar a un lugar más de mente cerrada, pero no todo lo contrario. Puedes demostrar lo que quieres, lo que te gusta, todo el mundo te va a respetar. A mí como mexicano no me ha sido tan difícil integrarme culturalmente a la cultura filipina porque compartimos muchos aspectos culturales, tradicionales. Para mí yo siento que es un México que se quedó atrapado en Asia, ¿sabes? Sí, exactamente. Se autodenominan orgullosamente los latinos de Asia, ¿eh? Sí, hay varias costumbres similares, sobre todo a México. Y hasta en su idioma lo puedes notar. El tagalo, a pesar de ser un idioma muy diferente, tiene bastantes palabras en español.
creo que como que se les hace más fácil el español porque en el Tagalog hay muchas palabras que vienen del español, ¿no? Sus ancestros quizá en algún momento hablaban español, ¿no? En Tagalog se dice zapato en general, así que pues obviamente si le decía zapato iba a entender, ¿no? Pero por ejemplo, si no sabes decir los días de la semana, todos los días de la semana los puedes decir igual, tal cual, nada más el domingo es lingua. Algunos se pronuncian un poquitito diferente, pero se van a entender. Muchos meses del año también. Si se te hace complicado los números del 11 al 20 y se te olvida, pues dile 17 y te va a entender. Si no sabes decir, por ejemplo, esto en inglés y se te complica y no te lo vas a aprender, pues no sé, puedes decirle eto. En lugar de esto, literal, eto. Cuando llegué me pareció que estaba México. Es muy similar, especialmente la parte de aquí de Makati. Parece mucho a la Ciudad de México. Ciudad de México. Sí, para mí era como que muy especial que estoy aún cerca de México. Como lo que has mencionado también, Ciudad de México parece a Makati, más a Makati. Tiene sus contrastes, ¿no? Porque vemos la parte bonita de ella que se parece a BGC. Ciudad de México Es muy desarrollado. sí, es una ciudad muy desarrollada, pero también tiene sus partes no tan desarrolladas, ¿no? Como por ejemplo aquí en Manila, ¿no? Que Como detrás de BGC, es así. sino una parte no tan desarrollada, ¿no? Y si llevan las transacciones más grandes de dinero aquí en Filipinas, Y si caminas más. sí, pero si te no, lo mismo pasa en México, ¿no? En el centro, en el Zócalo, pero pasan unas cuevas y ya está ahí la Merced, todo eso, y ya son áreas que también no son tan desarrolladas, ¿no? Y por ejemplo, el área de Intramuros también se parece un poco al centro de la ciudad de Veracruz, que fue una parte muy importante para la época en la que los españoles estaban en México. Sí, incluso aquí en Manila está Intramuros, ¿no? Es un lugar histórico aquí en Manila donde se encontró todavía la parte de la arquitectura española. Y sí, he buscado algunos como lugares en México, lo que se parece más es Palacio Nacional. Sí, el Palacio Nacional y el Zócalo y la Catedral Metropolitana en México tienen mucho parecido a una ciudad española. Se pueden encontrar los nombres de las calles aquí en Manila, son en español, ¿no? Santa Rosa, Santa Teresa. Exactamente, sí. Voy a ir enseñando el nombre de las calles aquí en Filipinas. Ahí les va, miren, hasta un pollo loco me encontré, pero eso ya fue en el centro comercial. Pero sí, la mayoría de las calles, mira, hasta Pan de Manila adelantado, ahí está el pollo loco. Y hasta Amor Solo, miren, como yo. Yo he visto que muchas personas, por ejemplo, en algún video que hago, que hay muchas personas que me dicen que las casas son similares. En serio, México y Filipinas sí la arquitectura, pero al menos los comentarios dicen que la arquitectura es muy similar. Los mexicanos y los filipinos nos parecemos físicamente porque me han dicho mucho que parezco filipino y bueno, ahora que estoy acá veo muchas personas que yo les digo, bueno, parece mexicano, ¿no? Esa similitud también hace que somos parte del mismo pasado. Generalmente hay muchos filipinos y mexicanos que son similares. Tengo una amiga mexicana que está aquí. Ella parece filipina también, pero bastante. Más filipina que mexicana. Por ejemplo, tú podrías ir a Latinoamérica y las personas no se van a dar cuenta que eres filipino. Y cuando de repente te preguntan, oye, ¿de dónde eres? Ya, yo le respondo de que, soy mexicano. Y me dicen de que, México. Y siempre se avientan el chiste de México, el que está aquí en Filipinas. Y la verdad, cuando Brandon llegó aquí la primera vez, estaba pensando que era filipino también. Yo también pensé que era filipino y lo dudé. Y cuando empezó a hablar, después de que cuando habló, dije, no, él no es filipino, es que no tiene un acento. Y el acento, claro, pues era mexicano y ya. Pero cuando lo vi, sí pensé que era filipino. Por ejemplo, ¿cómo te apellidas tú? Mogatas es filipino. Mogata, sí, porque también está eso, los apellidos de filipinos y de latinos también son muy similares. ¿Y cuál es su apellido? Mi apellido es Hernández Soria. Un apellido común aquí filipino. Bueno, yo creo que sí tenemos eso en común, de Hernández, ¿no? Y solo he conocido a un Soria acá en Filipinas. Hay muchos que conozco. ¿Ah, sí? Bueno, tal vez en el pasado estuvimos relacionados. Como tú, Aguilar, es común en Filipinas. Cuando pido un Ancas o un Movit siempre me dicen, Aguilar, yo pensé que eras filipino. Me hablan por teléfono y me hablan en Tagalog. Y yo, ay, sorry, no lo entiendo. Y creen que estoy bromeando. Luis Aguilar, Sí, creen que bromeo. Hay una aplicación de motos que se llama Movit. Yo la uso casi diario. Me habla por teléfono, cuelgo y digo, Sí, pero hay muchos que me dicen sobre mi apellido. Pero no, soy mexicano. ¿Pero eres mexicano puro? Y yo digo, sí. Me estabas contando sobre tu historia con una mujer de Filipinas. ¿Cómo era la experiencia? Creo que en el aspecto cultural no hay tanta diferencia. Del día a día, las Filipinas son como que más orientadas a la familia. Y en México son más orientadas en trabajo. No, yo diría que en la provincia sí, pero en la ciudad
Yo diría que hoy en día las mujeres son más independientes, ¿sabes? Como que ya las mujeres que también quieren trabajar. Y aquí en Filipinas, las mujeres quizá también todavía tengan el aspecto el tradicional, o de una familia tradicional. Y es lo que me gusta también porque, por ejemplo, en otros países, Estados Unidos, trabajas demasiado y el trabajo es muy difícil. Y aquí, como la convivencia es diferente, puedes tener también un poco más de libertad, tanto financiera. Quizá en Estados Unidos ganas más, pero no te diviertes tanto. Aquí me gusta porque puedes ser como libre, ¿sabes? Como te puedes divertir mucho. Los filipinos y los mexicanos, no solo los mexicanos, pero los latinoamericanos con los filipinos compartimos esa amabilidad. Siempre recibimos a todos con los brazos abiertos y creo que eso es algo muy característico de la comunidad hispanohablante. Más que nada también en cuanto a las personas, ¿sabes? Por ejemplo, amable. Sí, como buena onda, sacan como una sonrisa. Sí, como sin conocerte, ¿sabes? Es como tú puedes platicar con una persona. Y hablarme un poquito de ellos, que son personas muy hospitalarias, muy amigables, muy risueños y que si he tenido algún problema aquí en Filipinas. Los filipinos son muy amigables, muy abiertos, les interesa, ¿no? Tú como extranjero aquí en Filipinas. Y yo he visto que luego sí que tratan un poco diferente si eres extranjero a un local. Sí, a las chicas filipinas les gustan los extranjeros, pero les estoy contando desde la experiencia porque obviamente conozco muchísimos extranjeros aquí y sé que les va bien con las chicas. Como que quieren dar esa visión de que Filipinas es un buen país, ¿no? Como que quieren los filipinos que tú te lleves esa impresión de Filipinas es un país con gente increíble. Aquí se le trata muy bien al extranjero y eso en general, tanto a mí como a las demás personas. Comúnmente se te trata bien. A diferencia, por ejemplo, de otros países, por ejemplo, Japón está muy padre, muy bonito, Corea, pero puede ser que encuentres personas con las que puedas platicar, pero no es tan común, ¿sabes? Como sí, son más tranquilos, sí, es como hablan mucho, son más fríos, o en Europa también las personas son más frías. Y aquí no, muy buena onda aquí. Por eso también me gusta mucho. Y es algo que me ha encantado mucho de aquí del país en especial, ¿no? Cómo la gente puede ser tan amable con todos. Estoy en Baguio, en una ciudad de Filipinas y vine solo aquí a este viaje. Bueno, no solo completamente porque vine con unos filipinos en una van. Como vengo con ellos, soy el único extranjero y vengo solo, pues me ven como que bien raro, ¿no? Pero no sé, o sea, raro en el buen sentido, pues. O sea, como que me acobijan mucho. Como que, oye Luis, ¿ocupas algo, Luis? Me preguntan de que, hey Luis, ¿quieres una foto? ¿Ocupas algo? ¿Todo bien? Y yo, no, todo bien, todo bien. Hablamos más de la familia americana. Yo diría que las familias mexicanas y las filipinas son muy parecidas. Somos muy unidos, ¿sabes? Concepto. Aquí en Filipinas me ha tocado ver que, al igual que en México, les encanta reunirse en familia, compran, no sé, mucha comida, bebidas, ¿no? Y aquí en Filipinas yo diría que el deporte nacional es el karaoke, ¿no? Me dice, hey, tú sabes que a los filipinos nos gusta cantar. Y la cantada aquí de verdad es que está impresionante. Todas las personas cantan. Aquí una peda casual en casa de alguien es de que vamos a cantar. Un filipino aburrido en su casa es como que chale, quedé tan aburrido. Deja sacar mi micrófono y me pongo a cantar. Será como tú quieras, pero así será. Si tengo que esperarte 7 días más. En esencia, a los latinos les gusta mucho el baile. De aquí en Filipinas les encanta el karaoke, ¿no? Esa unión de familia entre las familias filipinas y mexicanas, yo creo que es algo que compartimos, ¿no? Y además lo hacemos no solamente con nuestra familia, pero con nuestra familia extensiva, como nuestros primos, como... Sí, sir. Y también, bueno, creo que al final de cuentas la religión también nos hace que nos conectemos más y eso también hace que las similitudes culturales sean más. Por dar otro ejemplo así rápido, los filipinos son muy católicos. Todo esto sucede porque, como ya les dije antes, los filipinos también fueron conquistados por España y aquí duró España 300 años. Y sabes que un dato curioso, que después de Brasil, el país que tiene más católicos, Yo creo que en el top sería Brasil, México, me imagino Filipinas, ¿no? Filipinas también, ¿Eh? sí. Por vecinos, sí. No es una coincidencia. Como ya les dije antes, son el tercer país más católico de todo el mundo, tienen 100 millones de creyentes, solamente 8 millones no son católicos. Tiene una influencia muy grande en cómo nos comportamos, cómo nos vemos y cómo actuamos. Pero ahí te das cuenta de la influencia que tiene la iglesia en Filipinas. Por ejemplo, aquí se llama Greenbelt, pero también está pegado a otro centro comercial que se llama Glorieta y como ven, hasta iglesia católica tienen ahí. Siento que las tradiciones en cuestión de la religión sí son muy parecidas también, ¿no? Entonces, de ver las tradiciones que tienen aquí, cuestión de los festivales, procesión, que igual en español. ¿Qué es el Cristo negro? También nos llamamos el Nazarín. ¿Pero es Jesús normal o...? Es Jesús normal, pero negro, en Quiapo. Sí, me parece bien. Pero creíble la diferencia es, aquí el catolicismo es más puro.
Sí, porque en México tenemos más culturas indígenas. Sí, el catolicismo se ha fusionado con las creencias indígenas. Sí, porque cuando vi la película de Coco, no es catolicismo. No es catolicismo, el Día de Muertos es algo que ya estaba en México antes de la llegada de los españoles. Haciendo cuenta, las dos tradiciones se fusionaron. Cuando te casaste con una filipina, te casaste bajo la religión. Es algo también interesante porque aquí en Filipinas tú te puedes casar bajo el estado con un juez o te puedes casar con la iglesia y tiene validez también. A diferencia de México, únicamente es válido cuando te casas delante de un juez. Si tú te casas en una iglesia, no es válida. Es únicamente religioso. Aquí en Filipinas, si tú te casas en una iglesia, sí es válido. ¿Piensas que catolicismo a ti es algo diferente o no es un poco más? Creo que un poco más religiosas, también como más conservadoras. Así es. Sí, mucho más conservadoras que en México las personas. Evidentemente hay de todo, pero sí he visto muchas personas como muy conservadoras. Es como el catolicismo aquí en Filipinas es más puro. Sí, en México. Es como una mezcla de catolicismo y las tradiciones. Sí, hoy en día en México hay muchas religiones, pero la predominante sin duda es el catolicismo, ¿no? Otra cosa que también es muy curiosa es que aquí en Filipinas no existe el divorcio, por ejemplo. Ah, vale. No te puedes divorciar aquí en Filipinas. Si tú te casas, es para siempre. Aquí en Filipinas no te puedes divorciar. En esta época, a estas alturas sucede eso. Y es que a mí no me entra en la cabeza por algo. Bueno, hablando del divorcio, ahí sí no son liberales. ¿De qué son las comidas aquí en Filipinas? Decimos que gusta. No sé, es que por nombres se hace un poco difícil. Pero por ejemplo, menudo se me hace bien. Hay un platillo que tal cual se llama menudo. Pero más que un menudo parece en realidad como una discada. Hay muchas comidas que me gustan que no me sé el nombre, pero aunque no sea dulce. Ah, vale, porque aquí en Filipinas todas las comidas tienen salsa. Hay mucha comida dulce. No es por el azúcar, sino porque la comida sabe dulce. A los filipinos me lo imaginaba. Les gusta mucho el dulce y por ejemplo este polvo está dulce. Hasta ese caldito que está ahí sabe dulce. Y ahorita dije, bueno, vamos a probarlo, pero si a los filipinos les gusta demasiado el dulce. Porque en México, por ejemplo, no comemos comida dulce, es como comida picante. Entonces, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a picante y dulces muy diferentes. El adobo también es bueno. También hay un adobo picante. Sí, mi amigo de Colombia hace adobo, pero le ponemos chile. Él cocina adobo, pero hacemos adobo muy picante. También depende de la región, ¿no? Que por ejemplo aquí en Luzón, en el caso de Batangas está el lomi, en el caso de Tagaytay está el bulalo, como que hay ciudades que tienen su plato específico, ¿eh? En el sur me ha tocado el Bicol Express. Sí. Eso es algo que también que compartimos con México, ¿no? Yo para mí siempre he dicho que México es un país que dentro de sí hay 32 países diferentes, porque sí, vas a otro estado y es una vida diferente. Lo mismo pasa aquí en Filipinas, ¿no? Vas al norte, es una cultura diferente. Creo que hay más tráfico en Manila que en Monterrey. En Ciudad de México no sé porque sí he ido, pero solamente un día a ver un partido de fútbol. Sí, porque a mí Del equipo nacional. sí, de Cruz Azul, porque pues a nosotros nos gusta mucho el fútbol allá. Ustedes es el básquetbol. Sí, por supuesto. Les voy a enseñar algo que en lo personal a mí me sorprende un poco acerca de Filipinas. Y vean esto. Son las retas de básquetbol a las 7 o 6 de la mañana. Estos vatos desde las 6 de la mañana están aquí jugando. Y no solamente de aquí, sino es en casi todo Filipinas. Y no, en México es raro, por ejemplo, una persona que juega en básquetbol es muy poco. Casi todo es el fútbol. Lo que es más gracioso es hay un jugador de México que juega muy bien, pero dice que prefiere más baloncesto. Ah, que Carlos Vela. Boxeo también es popular en México, ¿no? Sí, la gente de México conoce a Manny Pacquiao. Yo de hecho antes de llegar aquí a Filipinas, yo voy a ser honesto, lo único que sabía de Filipinas era Manny Pacquiao, ¿no? Porque todos conocemos esas batallas legendarias que siempre pasaba en la tele, ¿no? Pacquiao contra Márquez, que hubo 4, ¿no? 4 peleas, o sea, eran tan buenas esas peleas que hubo hasta 4. Yo creo que también el mexicano más famoso aquí en Filipinas era Márquez. Sí. Claro que sí, los filipinos saben de la existencia de México, también por la cuestión del boxeo, Juan Manuel Márquez, Manny Pacquiao. Y siempre me mencionan a Eric el Terrible Morales. Sí, vi el lugar que voy y me preguntan, ¿de dónde eres? Soy mexicano, Juan Manuel Márquez, ¿no? Y nosotros de los filipinos conocemos Manny Pacquiao, entonces es como que al revés, ¿no? Yo soy Pablo Emilio Escobar. Sobre México, por ejemplo, ¿qué ves tú desde Filipinas acerca de la seguridad? México tiene estereotipo del carteles. Hay una película de Netflix que está dedicada para eso, como Narcos. Narcos, ¿eso es película? Serie, perdón. Sí. Pero en serio que todo mundo conoce algo de México. Y sea por cosas buenas o por cosas malas, como la serie de Netflix, Narcos. Y se existe también en Filipinas, porque las Filipinas se conoce sobre la droga, y eso del droga. Pero yo creo que tenemos el mismo estereotipo, porque si ves las noticias internacionales, hay muchas personas que fueron matadas a causa de droga. Eso es nuestro problema en común.
Y así, concluimos nuestro viaje. Hoy descubrimos que México y Filipinas no solo comparten sabores y paisajes, sino también una historia rica de intercambio, lucha y resiliencia. Cada palabra, cada tradición y cada imagen nos recuerda que a pesar de la distancia, nuestras raíces se entrelazan de manera sorprendente. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Esperamos que te haya inspirado a ver el mundo con nuevos ojos. Hasta la próxima.